Mis amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más. Este programa va a ser muy especial. ¿Y especial por qué? Porque vamos a saber todo lo que va a ocurrir, lo que está ocurriendo y lo que vendrá para Venezuela, a través de la carta astral, con un hombre especialista en astrología, con Irving, que está aquí a mi lado. Bienvenido, Irving. Muchas gracias. ¿Por qué este va a ser un programa serio? Esto no es charlatanería, esto no es habladera de paja. ¿Por qué los otros astrólogos están equivocados y tú tienes la razón? Porque la astrología se verifica, te da con fechas, horas y momentos, y yo me dediqué a estudiar la Carta de la República Bolivariana de Venezuela, que es diferente a la carta que tradicionalmente se ha estado utilizando, y por eso la mayoría de los astrólogos tradicionales no ha podido dar con unos análisis ni pronósticos acertados. Este domingo, a partir de las 9, a través de InfoTV, 24h.com y InfoTV en YouTube y todas nuestras redes sociales. Y como invitada también especial, Meli Melisa. Meli Moli, acuérdate. Meli Moli. Bienvenida, Meli. Gracias. Eso va a ser este domingo a las 9. Lo que va a suceder en Venezuela lo va a saber usted a partir de este domingo a las 9, porque además, bueno, lo demás se lo decimos en el programa. Irving, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Meli Moli, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. De verdad que este va a ser un programa, es la primera vez que yo hago un programa de este estilo. Sí. De verdad me parece que estamos con una persona conocedora de lo que va a hablar sobre el tema, y a mí me llama la atención, como a todos los venezolanos queremos saber qué va a pasar. Yo lo sé, pero como científico social, como estadístico, como investigador de la opinión pública, yo he mantenido una lucha en contra de una serie de gente que viene hablando mucha paja con relación a las encuestas y viene haciendo mucho ruido a través de unas empresas que son chimbas, que nadie las conoce. Y entonces nosotros tenemos en Seca Consultores, tenemos información de lo que va a ocurrir en el país desde el punto de vista estadístico, pero las encuestas son una fotografía política de un momento determinado, y además de eso tienen un margen de error. Entonces ese margen de error uno lo puede planificar dentro de la varianza máxima que le puedas dar a la muestra que estás investigando. Claro. Pero es distinto, la carta astral nos dice todo. La carta astral es la carta de nacimiento de Venezuela, y tú sostienes que muchos astrólogos no están dando con el veredicto final, para llamarlo de alguna manera, no están dando con el escenario correcto, porque están leyendo una carta astral distinta a la que está rigiendo en el país. Sí. ¿Te entendí? Es así. Bueno, explícaselo a esos venezolanos que están allá. Sí. Meli, gracias por acompañarnos. Gracias. Tradicionalmente, desde la astrología se ha creído o se sostiene que la Carta de la República Bolivariana de Venezuela obedece a la batalla de Carabobo. En algún momento esa fue la carta que rigió. De hecho, esa carta tiene configuraciones hermosas. Esa carta tiene, por ejemplo, una conjunción Venus-Sirius, que de alguna manera refleja la riqueza que tiene el territorio nacional y la belleza. Sirius es una estrella muy importante para los egipcios, es el sol espiritual. Y bueno, Bolívar, como persona conocedora, sabio de esa época, conocedor de la astrología, determina el momento y la hora de la batalla de Carabobo, entendiendo que esa era el nacimiento de la República. Pero la República, como algo vivo, Por eso decía, Venezuela nació en Carabobo. de ahí nace el sol de Carabobo. De ahí nace el sol de Carabobo. De hecho, esa carta, Bolívar, ahí se ve mucho más grande el amor a la patria que tenía Bolívar, porque él, entendiendo la astrología y entendiendo que el sol de una carta es el presidente,
permite que la batalla se dé con un sol en Casa 12 y un sol en Casa 12 queda exiliado y él como padre de la patria Quedó exiliado. quedó exiliado. Entonces ahí vemos una dimensión aún mayor del sacrificio de amor que hizo Bolívar por la patria. O sea que el libertador Simón Bolívar conocía y sabía su destino. Indudablemente, ¿Estás convencido de eso? no tengo la menor duda. Y ahora, esa lectura de esa carta que han hecho muchos astrólogos, gente respetable, ¿por qué no está acertando en la situación actual que tenemos en Venezuela? Bueno, eso se evidencia en el hecho de que desde que llega la nueva constitución, 1999 no hemos tenido ningún representante de la astrología que haya dado una interpretación acertada a los hechos reales ¿Y por qué se han tú sí ocurrido. lo vas a hacer? Bueno, porque en algún momento me tomé la labor de estudiar la carta de la batalla de Carabobo y ahí me di cuenta que las cosas que estaban ocurriendo no correspondían con lo que nos muestra la astrología mundana, que es la que se especializa en el estudio de los países, y tratando de entender dónde estaba el meollo del asunto, llegué a la conclusión que Venezuela como país pudiéramos entender que ha sufrido transformaciones o encarnaciones, para entender con un lenguaje más fresco, y entonces te das cuenta que tienes que encontrar un punto donde se dé el acto simbólico de un nacimiento de la República, y eso ocurre en el momento que entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. O sea, un hito importante. Entró la Constitución Bolivariana de Venezuela en el año 1999, se cambió En ese momento, completamente todo en el país. en ese momento se refunda la patria, nace una nueva patria, y entonces eso determina que esa es la carta que está en vigencia actualmente. Entonces, Esa es la carta que tienen que leer, esa es la carta que usted ha esa es la investigado. carta que se hace el estudio, que es la que determina la condición kármica actual y la predisposición de las cosas que estamos experimentando. Ahora, de eso, bueno, se dice muy fácil, pero tiene que demostrarse. Entonces vamos ahí al ejemplo. Vamos a demostrarlo. El hecho más significativo en los últimos 24 años de historia es la muerte del presidente Hugo Chávez. En plena vigencia, ¿no? Entonces, en plena presidencia. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que buscar. Hay que ver que han pasado cosas. Sí, bastante. Cuando lo dices así, Ajá. de esa manera, uno retrotrae la película y uno se da cuenta que han pasado cantidades de cosas en estos últimos 25 años. Sí. Sí, La muerte de un presidente, por ejemplo, en ejercicio. es el más significativo. De hecho, tratamos de ubicarlo en esa carta, y entonces, ¿qué representa el poder ejecutivo de una nación en una carta astral? El Sol. Y esa carta, ¿verdad?, dada la fecha en que se entra en vigencia la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, da un Sol en el grado 6 de Capricornio. ¿Y eso significa? Eso significa que es la presidencia y el poder ejecutivo, ¿verdad?, tiene en su aspecto positivo, ¿verdad?, tiene que trabajar en integridad, tiene que trabajar en compromiso, tiene que ser muy consecuente en la forma como maneja los recursos, pero en su lado negativo habla de soberbia, habla de ambición, habla de autoritarismo. Y al estar en la casa 4, entonces habla de un modelo antiguo, tradicional, y si lo ubicamos, Caudillismo. el caudillismo, el hombre a caballo. Ok, entonces vamos a ir entendiendo. De esa manera se explica que estaba en la carta que Chávez no terminaba su mandato, que Chávez desaparecía en ejercicio. En ese momento, ahí entendemos cuáles son las características que van a darle los matices al poder ejecutivo de la nación. Okay. Pero para entender y validar esa carta, vamos al hecho de la muerte de Chávez, entonces tenemos que ir a los tránsitos. Hay un aspecto
que se estudia en la astrología mundana, que siempre genera transformaciones importantes en los países, y es la cuadratura Plutón-Urano. Justamente entre el año 2013 y 2015 se da esta cuadratura. Y en ese momento, Plutón, que es la muerte, es la transformación, está sobre el grado 6 de Capricornio, el mismo grado donde está el Sol en la carta de la República Natal de Venezuela. Bueno, fíjate, en ese periodo que tú estás señalando, no solamente fallece el presidente Chávez, que es el ícono de la nación, lo más importante que ocurrió. En esa época, 2013, 2016, este señor que te está entrevistando estaba preso. Ajá. Preso político. Sí. O sea, lo que son las cosas, ¿no? Claro. ¿Cómo entiende uno todo esto? Pero eso me lo vas a explicar en el próximo segmento. Ya regresamos, no olviden, aquí vamos a saber todo lo que ocurre en Venezuela y con relación a nosotros también. En Seguros Constitución nos sentimos orgullosos de estar en el tercer lugar del ranking de la Sudiacet por primas netas cobradas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecerles el mejor servicio. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Carso Restaurante, el hogar del mejor steak tartar en Venezuela. Carso Restaurante, Avenida Tamanaco, Torre Sudamérica, El Rosario, con estacionamiento gratis y valet parking en la Avenida Tamanaco, Torre El Rosario. Ya saben, nos vemos en Carso Restaurante. Seguimos entonces. De mí vamos a conversar más adelante. Y de Melissa también. Pero vamos a seguir hablando de Venezuela. Entonces, desapareció el presidente Chávez. Ya no es presidente. Según usted, en la nueva carta astral que rige a la nación, que rige a la República Bolivariana de Venezuela, eso estaba escrito. Sí, de hecho fíjate que esas cuadraturas, como los planetas avanzan y retroceden por su proceso de retrogradación, ellas marcan aspectos cuando llegan al grado cero, es decir, que entre planeta y planeta hay 90 grados. Eso es la cuadratura. Entonces, como ellos iban fluctuando, cada vez que se movían, entonces Chávez anuncia que tiene cáncer. Luego se seguía moviendo, Chávez anuncia que se sana. Se sigue moviendo, Chávez anuncia que se lanza presidente. Se sigue moviendo, Chávez anuncia que le volvió el cáncer. Se sigue moviendo y cuando llega la última cuadratura de 90 grados, llega Maduro y se enviste presidente. Y lo pueden hacer. Bueno, pero previamente el presidente Chávez había hablado que votaran por Maduro. Claro. Y se fue a unas elecciones. Y se fueron a unas elecciones. Unas elecciones, por cierto, democráticas, donde hubo candidatos, hubo una campaña electoral. Yo no la viví por la razón que les dije anteriormente, estaba yo de preso, pero fue una campaña muy movida. Sí, claro. Sí. Como fueron movidos los años que vinieron después también para el país, porque no hay que olvidar lo que ocurrió en el año 16, 14, 2014, 15, 16, 17, fueron años terribles, fueron años de muerte, de estudiantes, sangre en la calle, Presos también. presos. Sí, de hecho, esos Y aspectos... eso se lee también en la carta de la Constitución Bolivariana de Venezuela del año 99. De hecho, se refleja esos mismos tránsitos de forma muy similar a los del 11 de abril, a los sucesos de abril. Entonces, Que fue en el 2002. Que fue en el 2002. Entonces, entender esta carta me llevó a mí a la motivación de plasmarlo y escribirlo en un libro, que es el libro Mi Venezuela,
¿verdad? En donde yo hablo precisamente de todos estos antecedentes que validan y demuestran que esa es la carta que está activa en este momento en Venezuela, y luego planteo aspecto por aspecto de la carta, voy describiendo qué es lo que nosotros en lo individual podemos trabajar en nosotros para que esa condición kármica del país no nos afecte y en consecuencia podamos convertirnos en unos modelos de inspiración para transformar el país. Porque la Venezuela que hablaste de un libro. Ajá. Ese libro lo tienes en digital, ¿no? El libro está en digital. Para que nuestro director Héctor Mayor pueda ponchar el libro Sí. a través del programa y la gente vea de qué se trata el libro. Lo pueden conseguir en Mercado Libre. Ok. Escriben M mayúscula punto I mayúscula punto Venezuela y allí en el área de audiolibros y ahí lo pueden conseguir. Mi Venezuela. Mi Venezuela. Entonces, allí, ¿qué vas a encontrar cuando tú lo leas? No solo vas a poder permitirte entender la problemática de la nación, te voy a poner un ejemplo. Mercurio está en teoría bien aspectado, pero a su vez tiene a Lilith en conjunción. ¿Y qué es Mercurio en una carta de un país? Los medios de transporte, el comercio, y entonces tú evalúas, bueno, el potencial comercial que tiene Venezuela es impresionante, pero ¿cuál es el paradigma y cuál es el criterio del comerciante venezolano? Una distorsión. Entonces fíjate que, por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando teníamos el Caribe, ¿verdad? El desfalco a la nación por parte de los comerciantes con el tema de los dólares regulados fue terrible. Así es. Terrible. Y a eso le adjudicamos la responsabilidad al gobierno. Evidentemente la política no es correcta, pero el criterio y el paradigma de las creencias del comercio en Venezuela están totalmente distorsionadas. De hecho, la corrupción no es nueva. Ya en el año 1824 el libertador Simón Bolívar tuvo que dictar un decreto de pena capital contra todos aquellos corruptos que tomaran para sí de 10 pesos para arriba del Tesoro Nacional. De manera pues que la corrupción tiene sus años. De hecho, si estudiamos otro aspecto de Mercurio, ¿verdad? Que es los medios de transporte, ¿verdad? Si tú haces una retrospectiva de cómo ha sido, por ejemplo, el metro de Caracas era la joya de la corona en todo el continente suramericano, y ahorita hemos visto la decadencia de cómo se ve ese Mercurio mal aspectado. Entonces, en el libro nos enfocamos en hablar de cómo ese aspecto refleja la condición kármica, cómo nos afecta en lo negativo, pero cómo en lo individual cada uno de nosotros puede hacerse responsable y tomar las acciones pertinentes para que podamos en individual empezar a construir una multitud de individuos que tengan el valor ético, moral y la integridad para sostener la tierra de gracia en donde vivimos, porque vivimos en un paraíso y tenemos que hacerle honor, tenemos que disfrutar el paraíso en donde vivimos. Nosotros somos demasiado privilegiados, pero como no estamos atendiendo los problemas reales del país en lo individual, siempre estamos esperando un mesías, un caudillo que venga a salvarnos, y eso también se ve reflejado en la carta, porque esa carta tiene porque ¿quién es el poder ejecutivo? El sol, ya lo hablamos, ¿verdad? Pero ¿quién es el pueblo? Es la luna, y esa carta tiene una cuadratura, luna en Libra al sol en Capricornio. Entonces, eso es muy importante, sobre todo para lo que viene este año, porque este año están los nodos y los eclipses son en el eje Aries Libra, pero ya hablaremos más adelante de eso. De eso quería decir, claro. No lo sueltes todo. Todavía. No lo sueltes todo. Y entonces fíjense que esa cuadratura Sol-Luna hace que el pueblo venezolano tenga una predisposición como un complejo edípico hacia la presidencia de la República, esperando que sea él el que le solucione todo.
¿ves? Pero muchas veces en esa búsqueda de un padre que te soluciona todo, en realidad lo que está ocurriendo es una distorsión de las funciones. Es como que si el país tuviera el masculino, la presidencia, y el femenino, el pueblo, desequilibrado, y no encontraran el rol en donde se integren. En ese sentido, esa condición kármica hace que nosotros los venezolanos tengamos una mayor predisposición a que sea el gobierno el que dicte las políticas de la nación y no sea al contrario, una nación teniendo un gobierno que se encargue de que el Estado atienda a la nación. Tenemos un Estado atendiendo a un gobierno cuando en realidad debería ser un Estado atendiendo a una nación. Correcto. Entonces, si bien eso es un tema heredado, ¿verdad?, por el populismo que viene desde el 70, por la demagogia que viene desde el 70, también hay una predisposición kármica que ha ido acentuando esa condición. Ahora, ¿cómo queda aquí el texto constitucional? Porque, por ejemplo, constitucionalistas ingleses sostenían que el edificio del Estado tenía un ente regulador que era el gobierno. Y el gobierno estaba llamado a ser el hombre que atendía los imperativos del Estado. Los imperativos del Estado era lo que una comunidad de hombres o una comunidad de personas solicitaba. Por ejemplo, tú lo acabas de decir, electricidad, que es una necesidad, agua, que es una necesidad. Es un imperativo del Estado, no se están cumpliendo en muchas partes de Venezuela. Y entonces, ¿quién le da respuesta a eso? ¿Qué dice la carta astral? Eso lo traía la carta astral. Fíjate, esa carta astral, que tiene una intención, porque no es casual, el momento en que se hace oficial que la Constitución entra en vigencia, tiene un interés astrológico. Y esa carta tiene a un estado, que tú usaste una palabra clave, edificio, porque el estado se refleja en una carta astral de un país con Saturno. Y tenemos a un Saturno en casa 8 en Tauro, que es un Saturno en casa 8 es un aspecto muy positivo, porque un Saturno en casa 8 puede dar un estado eficiente, con tenacidad, con constancia, un estado imparable. Ojalá, Dios mío. El tema es que, como está mal aspectado, ¿verdad?, entonces es un estado que se rinde al gozo, al placebo. Entonces tenemos estos estados este estado que funciona a media máquina, que funciona a media máquina, que de alguna manera no aguanta un feriado porque se extiende toda la semana. Qué cosa tan agradable. Mira los dólares de la nación para que viajemos nosotros. Entonces, y mira lo que estamos pasando. Sí, entonces fíjate, para entender a profundidad cómo está operando el Estado venezolano, vemos que es un Saturno en Tauro. ¿Y dónde está Venus, que es el que rige Tauro? En Escorpio. Entonces, Venus en Escorpio da tendencia a la pérdida de dinero. A la pérdida de dinero. Es un aspecto que genera pérdida de dinero. Entonces, ahora, si realmente se deja el vicio, ¿verdad? Entiende, porque para tu sanar Tauro, ¿verdad?, y una casa 8, tienes que ser muy diligente en tu integridad, en lo que significa el uso de los recursos, en enfocarte en la seguridad, en lo que te dé la seguridad de los recursos. Entonces pudiéramos tener un estado que fuera una máquina eficiente en el uso de los recursos. Fíjate que ese Saturno está en cuadratura con Urano, y Urano es la libertad. Ok, vamos a dejar a Urano, a la libertad y a Saturno para el próximo segmento. Ya regresamos, amigos, en esta interesante conversación con Irving, experto en carta astral. Todavía no hemos llegado, yo sé lo que ustedes están pensando, porque ya nosotros lo estudiamos, pero vamos a conversar de eso en el próximo segmento. En Seguros Constitución nos sentimos orgullosos de estar en el tercer lugar del ranking de la SUDIACET por primas netas cobradas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecerles el mejor servicio. Seca Consultores, compañía anónima,
el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Carso Restaurante, el hogar del mejor steak tartar en Venezuela. Carso Restaurante, Avenida Tamanaco, Torre Sudamérica, El Rosario, con estacionamiento gratis y valet parking en la Avenida Tamanaco, Torre El Rosario. Ya saben, nos vemos en Carso Restaurante. Bueno, regresamos aquí con el experto. Quería tocar un tema ahorita, hablando obviamente lo de Venezuela, que es importante para que todos sepan, lo del libro. Me encantó esa parte donde dices que trabajar uno mismo, lo individual. Creo yo que ahorita vamos a tener un antes y un después de las elecciones. Porque, bueno, independientemente del candidato que gane, que bueno, eso también lo vamos a trabajar, lo vamos a hablar en el próximo programa, porque como le dijo el periodista Víctor, es un tema muy amplio sobre la astrología. Entonces me gustaría que nos hablaras un poco más, qué te inspiró a ti escribir todo este libro. ¿Algo personal? Sí, tú sabes que por un proceso personal que yo experimenté, Okay. yo fui un tiempo santero, palero, espiritista, y eso fue parte de mi búsqueda de autorrealización y de comprender y de tratar de entender mi existencia y para dónde iba. Y tuve la maravillosa oportunidad de encontrarme conmigo y atenderme a mí y empezar a ver hacia adentro. Y ese verme hacia adentro y empezar a atenderme, la astrología fue un punto importante, fue una herramienta fundamental para yo empezar a reconocerme, Okay. a empezar a hacer ese trabajo de indagación y encontrarme y dejar de buscar afuera lo que siempre estuvo dentro de mí. Y eso me fue llevando a mi meta, que es mi realización, que no es más que vivir en felicidad. Y yo entenderme vivir en felicidad, me doy cuenta que yo no puedo vivir en felicidad si veo que todo el mundo está en caos, porque no puedo compartirla. Okay. Si todo el mundo está estresado. Si todo el mundo está Sí. estresado. Entonces, bueno, yo me puedo sanar a mí, pero yo no puedo sanar Forma parte de eso. pero tampoco puedo sanar a los demás, Claro. porque caigo en lo que estoy dándome cuenta que no funciona, que no es Mesías, que si tú no te atiendes, si tú no te exploras, si tú no te buscas, no te puedes sanar. Pero también hay una vocación y una disposición a darle terapia, y la mejor manera que yo encontré, desde el amor a mi país, desde el amor que se me inculcó desde mi familia y del amor que tengo a la belleza por esta patria, me nace a mí tomar este espacio, este marco referencial del país como una oportunidad masiva para el trabajo de introspección y autoindagación de cada uno de nosotros, porque como denominador común podemos tomar a Venezuela como una referencia para entender cómo opera la astrología y cómo es la predisposición kármica y cómo la usamos a nuestro favor para, en vez de que sea un problema, se convierta en una bendición. Una bendición. Te voy a poner el ejemplo con Urano, que fue el punto donde nos quedamos. Una cuadratura Saturno-Urano, Saturno son las estructuras. Entonces y Urano es lo inesperado, es la libertad, es lo impredecible. Entonces en cuadratura quiere decir que las estructuras reprimen la libertad, reprimen la expresión. Entonces, ¿qué es lo que ha venido ocurriendo? Tenemos un estado ineficiente que ha venido generando una presión sobre la libertad del venezolano. Y eso es lo que hemos estado veniendo experimentando estos 24 años. Pero Urano está en su casa. Urano está en Acuario. Ese Urano está en su casa, está en Acuario y está exaltado. Y habías dicho que Urano en la casa de... Urano está ahí en casa 5 en Acuario. En Acuario significa libertad. La libertad.
Entonces fíjate, si tenemos un Estado que está oprimiendo y tenemos la libertad que está exaltada, ¿qué es lo que está ocurriendo? Un maravilloso Atenor, un espacio donde se está concentrando una masa libertaria que no va a tener contén en algún momento. Y se ve, lo hemos visto, lo hemos experimentado. Cada uno de los venezolanos ha ido experimentando una crisis los últimos 24 años que solo ha hecho sacar lo mejor de todos y cada uno de nosotros. Venezolano donde va se demuestra capaz. Los venezolanos, a pesar de sus fallas, porque de hecho eso también se ve en la carta, los fenómenos como el Tren de Aragua también se ven reflejados en la Carta de la República Bolivariana de Venezuela. Eso también está explicado en Esos angelitos que estamos exportando. Ajá, también se ven reflejados. Pero regresando al tema de la libertad, lo que ha venido ocurriendo es que cada uno de nosotros ha ido sacando lo mejor de sí. Es como que si las dificultades lo que en realidad estuviera haciendo es generando un horno en donde nos estamos cocinando como algo libertario y va a ser impredecible. Ahora, ha sido tema común en los últimos años la entrada de Plutón en Acuario, ¿verdad? Esa entrada de Plutón en Acuario es importantísima con el tema de las elecciones, porque de alguna manera marca más de 2 décadas y media en el porvenir de Venezuela, pero lo más importante es que vamos a tener una conjunción Plutón de tránsito en Acuario. Plutón de tránsito en Acuario sobre Urano. Wow. Y viene una transformación. ¿Y esa mezcla qué significa? Imagínatelo, la transformación, la energía de transformación disponible en función de la libertad de Venezuela. Wow. Vamos a dejar de estar de Saturno suprimiendo a Urano a que sea Urano con el poder de Plutón transformando la humanidad, porque Acuario es la humanidad, transformando la humanidad de Venezuela con su llama libertaria. Bueno, esos son los cambios geopolíticos que se están anunciando a nivel mundial. Esos son. ¿Está hablando? Esos son. Venezuela no puede estar ausente de eso. Venezuela va, de hecho, fíjate que la Carta de la República Bolivariana de Venezuela tiene un eje nodal en Acuario, Leo. Y pudiéramos interpretarlo de alguna manera, porque ahí, fíjate que es una matemática. Fíjate que esa carta tiene a Neptuno en Acuario. ¿Y quién es Neptuno? En una de las interpretaciones, Neptuno puede ser el socialismo. ¿Y dónde está Acuario? Acuario es la vanguardia, de ahí donde viene, que caló también en la población venezolana el socialismo del siglo XXI. Porque es la ilusión, porque Acuario es Urano, Neptuno es la ilusión de un socialismo de vanguardia. ¿Ves? Ahora, ese Neptuno... Pero eso como que se quedó en el papel, o en la carta astral, bueno, porque es que Neptuno... Esa vanguardia no la terminamos de ver. Porque Neptuno no es muy fácil integrarlo. O por lo menos con eficiencia. Porque Neptuno no es muy fácil integrarlo. Y además ese Neptuno está en cuadratura con el Saturno, entonces el Estado no da para eso. El Estado no tiene la capacidad para eso, porque la energía de Tauro, de Saturno en Tauro, tiene que ser muy determinante, muy concisa, muy diligente, y el Estado no ha sido diligente. Si nosotros tuviéramos, mira, esa carta, a pesar de que muestra muchas cosas negativas, si esa carta se trabaja con conciencia, si tuviéramos una presidencia que se compromete y ejecuta con lo que se compromete, con un Estado diligente, fuéramos imparables. Tenemos esa carta plantea retos importantes, pero también plantea energías favorables demasiado importantes, demasiado y de hecho con ese nodo norte en Leo estamos llamados a ser la vanguardia de la región, estamos llamados a ser la llama libertaria de la región, como ya lo hemos sido en otras oportunidades históricas. Tenemos la capacidad para eso. Bueno, mejor ejemplo que he vivido el domingo pasado con ese triunfo de la Vinotinto. Y eso alegra al país. Sí. Ahora, esas cosas también se ven en la carta astral. Sí, qué buena pregunta. Porque fíjate que cambió el astral y ahí tenemos un Marte en Acuario también, la carta. Entonces, Venezuela va a ser exitosa a nivel deportivo, y es parte del trabajo del libro, pues, para que tú sepas cómo usar esas energías, siempre y cuando tú innoves.
Cuando tú vayas hacia las nuevas estructuras, que es la forma como tú puedes trabajar un Marte en Acuario, que es innovando, planteando nuevas formas, sin temor a tener la iniciativa de mostrar cosas nuevas y siempre aplicándote a la tecnología, tú vas a tener un mejor desempeño. Y si tú te fijas, el estilo de Venezuela en el fútbol ahora pasó a un estilo mucho más dinámico, mucho más auténtico, con su identidad y planteando cosas de vanguardia. De hecho, no sé si te fijaste, pero la Vinotinto tiene la tecnología, los jugadores están monitoreados y tienen una alta tecnología a su servicio. No sé si te diste cuenta que la camiseta tienen estas pecheras que van monitoreando todo el movimiento. Entonces, ahí se ve reflejado cómo esa energía disponible les favorece al tema del uso deportivo. Si queremos que la selección de béisbol también tenga el mismo éxito, bueno, plantéense nuevas estrategias. Vamos a generar estrategias, que los managers tomen unas estrategias innovadoras en la forma del béisbol, y ya el talento lo tenemos, solo hace falta usar la energía disponible, por ejemplo. Sí. Mira, por ejemplo, vamos a utilizar la energía para el segmento que viene y vamos a dejarle dicho ya a los venezolanos hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, de alguna manera, ¿no? Sí. Ya regresamos, amigos, a través de este su programa especial, ¿qué pasa en Venezuela? Desde el punto de vista de la carta astral. En Seguros Constitución nos sentimos orgullosos de estar en el tercer lugar del ranking de la Sudiacet por primas netas cobradas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecerles el mejor servicio. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Carso Restaurante, el hogar del mejor steak tartar en Venezuela. Carso Restaurante, Avenida Tamanaco, Torre Sudamérica, El Rosario, con estacionamiento gratis y valet parking en la Avenida Tamanaco, Torre El Rosario. Ya saben, nos vemos en Carso Restaurante. Bueno, seguimos en nuestro programa, ya este es el último segmento. ¿Qué pasa en Venezuela? Desde la carta astral, desde todo lo que hemos venido conversando. Y ahora vamos a tener el 28 un evento trascendental, importantísimo. Yo me imagino que tú lo has estudiado, que lo has visto, lo tienes prácticamente analizado. Pero, ¿qué podríamos decirle a los venezolanos? Sobre todo que ellos entiendan que en un programa nuevo, que tal vez sea el próximo domingo, vamos a analizar el tema de las elecciones. Sí. Sí, ¿Te parece? Amerita estudiarlo a profundidad, porque da mucho de qué hablar. Además que es un tema súper interesante en este momento. Pero de abreboca. Una pregunta de abreboca, como se dice. ¿Vienen cambios políticos definitivamente para el país? Vienen cambios políticos, lo escribí, lo doy firmado. Vienen cambios importantes. Ahora, no podemos entender estos cambios desde una idealización de lo que nosotros queremos o nosotros pretendemos. Okay. Desde la astrología tenemos que entender que muchas veces, aunque se reflejen cosas muy puntuales, ¿verdad? La forma como se manifiesta tiene muchas posibilidades. Okay. O sea, entendiendo que todo es onda, frecuencia y energía, hay un patrón y ese patrón define que hay un cambio importante, pero ese cambio importante puede tener muchas posibilidades. Entonces, si hablamos de las elecciones, lo primero que hay que reconocer es que hay una intención y se definió la fecha electoral para favorecer la candidatura del presidente Maduro. ¿Cómo es eso, chicos? Fíjense, la fecha, cuando se anuncia la fecha de las elecciones,
está en el mismo, en el grado 6 de Aries, ¿verdad? Y eso hace un aspecto, un trígono, ¿verdad?, con el grado 6 en Leo, que es el día de la fecha de las elecciones, y ese hace un trígono con el cumpleaños del presidente Maduro. Quiere decir que el Sol en la carta natal del presidente Maduro hace aspecto positivo con esas dos fechas. Entonces hay una intención astrológica para favorecer esa candidatura. Ok. Entonces, Y allí viene la fecha 28 de julio. de ahí viene la fecha 28 de julio. Ahora, es interesante cómo... Estaba afectado entonces, fecha de nacimiento de Nicolás Maduro, con el movimiento solar. Y eso trae como consecuencia que esto de alguna manera beneficie a Nicolás Maduro. Sí, hay una intención para favorecerlo. Y esa intención fue leída en la carta astral del año 99 o en la carta astral de Carabobo. Mira, yo tengo la certeza de que no estudiaron la sinastría del día de las elecciones con la Carta de la República Bolivariana de Venezuela, Sino con la anterior. sino con la anterior. ¿Por qué? Porque O sea, que pueden estar equivocados. no es que estén equivocados, ellos lo hicieron bien, pero haciendo una gracia le puede salir una morisqueta. Porque en su divina ignorancia, si no entiendes cuál es la carta base, no puedes entender cómo esos tránsitos van a afectar la carta base. Y entonces la particularidad de cómo funcionan las cosas en el orden divino que no sabemos, ese mismo grado, ese mismo día de las elecciones, el Sol está sobre el nodo norte de la carta de la República Bolivariana de Venezuela. Eso determina que el ganador de la contienda no solo está regido por la energía del Sol, ¿verdad? Que la energía del Sol es la manifestación de Dios en la Tierra, porque el Sol es la energía de mayor, es la luminaria más importante en una carta. Y además está exaltado en su casa porque queda en Leo en conjunción al ascendente, sino que fíjate, cuando haces la sinastría del día de las elecciones con la carta de la República Bolivariana de Venezuela, te das cuenta que el nodo norte, que es un nodo norte en Leo, que es el liderazgo, es la nobleza y es el rey que reina sirviendo y sirve reinando, es este rey de nobleza y de amor y de corazón, va a determinar el liderazgo de la nación. Y por otro lado, si tenemos el nodo norte hacia el Sol, ese día hay una oposición a Plutón. Y esa oposición a Plutón está en conjunción al nodo sur de la carta de la República Bolivariana de Venezuela. Eso significa que la vanguardia y el futuro y el posible liderazgo tiene que abandonar todo el pasado de lo que significa Plutón. ¿Y qué significa Plutón? El poder, las mafias. Wow. Y que entonces, si analizamos en este momento histórico qué ha sido el pasado en lo que representa el poder en Venezuela, qué significa las mafias de Venezuela, ya sabemos a qué sector estamos hablando, a qué sector obedece. Entonces ellos en su divina ignorancia favorecieron para que venga el reinado del Sol en Venezuela, pero por otro lado para que ese reinado del Sol en Venezuela se oponga, esté en oposición al pasado de las estructuras de poder y las mafias en el país. Entonces, indudablemente vamos a un proceso de transformación, porque, como te expliqué, la luna en la carta de la República Bolivariana de Venezuela y el ascendente están en Libra. Y este año, en octubre, tenemos un eclipse de Sol en Libra. ¿Qué quiere decir eso? Que el pueblo, como la luna, va a estar sobre el Sol, que es el poder ejecutivo, y eso va a estar en conjunción al ascendente de la carta de la República Bolivariana de Venezuela y va a estar en conjunción a la luna de la carta de la República Bolivariana de Venezuela, lo que nos habla de que vamos a un cambio de paradigma en la población venezolana. ¿Cómo se explica eso? Si nosotros estudiamos desde las elecciones hasta que termine el año, vienen tránsitos muy fuertes que hacen aspectos con temas de las cartas. De hecho, hay aspectos similares a los que tuvimos en el 11 de abril y en las protestas del 2014-2015. O sea, vamos hacia tiempos de convulsiones. Tiempo de transformación, tiempo que va a ser responsabilidad de todos y cada uno de los venezolanos que no se nos escape de las manos.
que podamos hacer una transformación. Y uno piensa que puedes estar equivocado, que más bien vamos a hacer un clima de paz, pacífico, paz social, desarrollo. Yo no creo que estoy equivocado, yo apuesto a que esta información que quiero transmitir se use con conciencia para que esta transformación y este cambio de paradigma que lo hagamos de forma cívica, lo hagamos en integridad, lo hagamos en la armonía, porque la transformación no tiene por qué ser violenta. Y aquí quiero dejar algo bien claro. No se trata de un capricho político, porque aquí tenemos que tener altura de mira y entender que nosotros necesitamos un país digno para todos, más allá de cualquier ismo. Y cuando hablo de un ismo me refiero al socialismo, al capitalismo, a cualquier ismo de cualquier clase. No podemos identificarnos con corrientes de pensamiento, tenemos que enfocarnos en que en realidad vivimos en un paraíso. Y para poder ser dignos del paraíso que vivimos, tenemos que salir del mundo de las ideologías y entrar al mundo del sentimiento real y sentir a la patria y amar a la patria. Y en función a disfrutar las bendiciones de las que estamos rodeados, actuar en consecuencia. Entonces, estas transformaciones que vamos a estar experimentando, mira, no importa si gana Maduro, no importa si gana Escarrín, no importa si gana Claudio Fermín, no importa si gana el mundo, lo que importa es que nosotros como venezolanos nos hagamos responsables de nuestro rol en la sociedad, de nuestra función en la sociedad, en cada una de que sea tu área, y tú comiences a actuar en función a ser digno de vivir en un paraíso, para que todos podamos vivir en felicidad. Bueno, lo dije al principio, que este iba a ser un programa interesante, que este iba a ser un programa que tal vez no fue un completo, Sí. porque faltan aristas, faltan variables que hay que manejar, tocar, analizar. Yo creo que lo más sensato es que nosotros hagamos un nuevo programa con Ingrid, donde realmente Ingrid traiga su carta astral y nos diga a nosotros, bueno, mira, esto representa a María Corina Machado, esto representa al señor Edmundo González Urrutia, esto representa al señor Maduro, esto representa al señor Escarri, esto representa al señor Eduardo Martínez, y así sucesivamente, cada uno de estos candidatos. ¿Te parece? Claro. ¿Aceptas el reto? Aceptado. Ok, entonces nos vemos en un próximo programa con este experto en carta astral. Se lo dije que el hombre iba a profundizar sobre el tema. Mi querida Mary Molly, te espero entonces en un nuevo programa. Sí. Ok. Héctor Formayor, como siempre, en la dirección técnica. Este es un programa cuya producción general es de InfoTV en YouTube, a través de todas nuestras redes sociales y a través de infotv24h.com, nuestra página web, nuestro webmaster, el ingeniero Mauricio Farías, y nuestro elenco, por supuesto, de periodistas integrado por Rosángel Salazar, Harvey Estrella y toda la gente de Seca Consultora que está en este programa. No los voy a mencionar a todos, pero ya mencioné al ingeniero Ariani, de manera pues que nos vemos en la próxima semana. Chao, adiós. En Seguros Constitución nos sentimos orgullosos de estar en el tercer lugar del ranking de la SUDIACET por primas netas cobradas. Nuestro compromiso es seguir trabajando para ofrecerles el mejor servicio. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Carso Restaurante, el hogar del mejor steak tartar en Venezuela. Carso Restaurante, Avenida Tamanaco, Torre Sudamérica, El Rosario.
con estacionamiento gratis y valet parking en la avenida Tamanaco, Torre El Rosal. Ya saben, nos vemos en Carso Restaurante.